400 años de distancia recordamos, por supuesto, a Shakespeare y a Cervantes, pero una pregunta siempre recae sobre nosotros. ¿Va a persistir el libro como instrumento literario y de difusión del conocimiento? A Sergio González Rodríguez le ha tocado estar de los dos lados. Por una parte es escritor, ha escrito ensayo, ha escrito novela, ha escrito muchas cosas, pero también es crítico literario. Y yo creo que más importante que ser escritor o ser crítico es que es un voraz lector de libros. Sergio González Rodríguez, siempre es un placer conversar contigo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Sergio. Se aproximan los 400 años de Cervantes, de Shakespeare también. Tradicionalmente el 23 de abril se festeja el Día del Libro en todo el mundo, en parte por la conmemoración de Cervantes y de Shakespeare, pero estamos viendo por otra parte un gran temor acerca del futuro del libro, y hay quien nos dice pues que se acerca una gran tragedia y que si hoy la gente lee poco, pues ya no va a leer nada por los medios electrónicos. ¿Tú realmente piensas que eso vaya a ocurrir? No creo, me parece que es una visión un tanto catastrofista. Yo creo que hay que ser muy optimistas respecto del libro. El libro concentra lo que es la civilización humana. Es la gran cultura del humanismo, y los valores del humanismo no van a desaparecer de la noche a la mañana. Sabemos que el libro y la lectura es lo que permitió la educación, la civilización, la cultura, y esto va a proseguir. Claro, hay nuevos avances, nuevas plataformas, nuevos dispositivos, pero el concepto libre se continúa, incluso la tableta es un libro. Eso es hacia el futuro. Hay quien piensa que, así como hemos visto una declinación en los periódicos impresos, lo que estamos viendo es que las circulaciones en papel vienen reduciéndose, pues que lo mismo debería estar ocurriendo con el libro. Pero ¿qué estamos viendo realmente? Porque las estadísticas que yo he visto no me dicen eso. Yo creo que estamos viendo una adaptación para el cambio tan profundo que hubo con la revolución tecnológica en la vida cotidiana, que atestiguamos desde hace al menos 20 años o 25. Internet, etcétera. Pero estos modelos van a coexistir, a mi juicio, y el concepto del libro y el libro mismo va a continuar. No hay que olvidar que el libro sigue concentrando el punto de la educación, que es donde está el futuro también. El libro se sigue ofreciendo en las universidades más importantes del mundo como foco de la educación, y eso lo tenemos que entender. Conforme más cercanos estemos a la cultura del libro, mejor entenderemos el futuro y los cambios. Por un lado estoy viendo que cada vez se producen más libros, hay más gente que escribe y que incluso si no tiene un editor publica personalmente, y estamos viendo pues libros tanto impresos como electrónicos con tirajes muy pequeños o que se van haciendo a la medida, y por el otro lado estamos viendo fenómenos de blockbusters, de éxitos editoriales como nunca los había visto yo. A lo mejor es buena literatura, a lo mejor es mala literatura. 50 sombras de Grey y 40 millones de ejemplares, bueno, es impresionante. Es muy importante. ¿Qué pasa? ¿Estamos viendo que la gente lee más, pero lee unos cuantos libros? ¿O qué es lo que está ocurriendo? ¿Hacia dónde va el futuro? En el momento en que se abre el Harry mercado... Potter, no me acordaba yo el día. Los libros de Harry Potter, que vimos toda una serie, Claro, y cada uno de ellos tenía mayor número de ejemplares. Claro, es el más grande vendedor de libros de la historia, yo creo, Potter, ¿no? Indudablemente. Pero yo creo que ahí el punto es que en el cambio que hubo de mercados abiertos a todo el planeta, pues naturalmente que para abrir un mercado necesitas entrar con los códigos más amplios, más comunes, llamémosle así, los más cercanos a los lectores. Y esto es muy favorable para el futuro del libro también. Como decías, no es necesario que sea exigir una literatura de alta calidad. Lo que necesitamos es crear los lectores para que después vayan seleccionando ellos su propia decisión frente a la lectura. Pero incluso veo, no sé, el último libro de Mario Vargas Llosa, Cinco Esquinas. Yo creo que no es alta literatura, pero es una novela que se lee en una sentada, ¿no? Sí, porque no solamente Vargas Llosa es un gran narrador, un gran estilista incluso, sino que ha sabido captar muy bien el espíritu de los tiempos. Él comprende muy bien la urgencia de los lectores por temas que sean más flexibles.
no necesariamente los grandes temas de la literatura, sino también aquello que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas. Y ahí es donde él se aplica a crear novelas que de pronto puede parecer para los puristas, pues una novela menor, y sin embargo llega muy bien a los Es lectores. que ciertamente Cinco Esquinas no es la Casa Verde, ¿no? Es Claro. muy distinto en experimentación lingüística, en densidad, ¿no? Y su gran tema de siempre, el erotismo, ¿no? El Que erotismo, aparece sí. desde luego una y otra vez, pero lo sabe entrelazar con narrativas que cuestionan el periodismo, la vida política, etcétera, y de pronto están los contenidos más atractivos, como el erotismo. A un escritor como tú, ¿te influye el público? ¿Tú tratas de escribir para el público o tratas de escribir algo que a ti te satisfaga? Fíjate que yo siempre he pensado que mi lector es un lector mucho más inteligente que yo. En esa medida, no es mi propio gusto ni sensibilidad lo que está de por medio, sino la posibilidad desde mi propio ser de encontrar un lector, es decir, un lector con el que yo tenga un diálogo. Y este diálogo posible, tengo que ser muy generoso con el lector. No son exclusivamente mis temas ni mis obsesiones, sino cómo los vería alguien más desde fuera. Algún maestro mío se sentía horrorizado por el hecho de que cargo yo siempre un Kindle conmigo o una iPad y que leo con mucha frecuencia en ellos. Me decía, es que así no se puede leer, estás perdiendo lo esencial. ¿Tú qué le dices a alguien así? Yo creo que no, yo creo que tenemos una gran propuesta en esta disponibilidad de formas de lectura. Tenemos el libro convencional, tenemos las tabletas, tenemos internet, tenemos la posibilidad de leer a través de internet libros en formatos como PDF, tenemos una diversidad, tenemos películas adaptadas a partir de obras literarias, tenemos series de TV a partir de obras literarias. Ahora estamos viendo hasta que primero se hace la película y después se hace la novela, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y nosotros buscamos siempre esta disponibilidad de múltiples lecturas. Creo yo que hay que empezar a contemplar un fenómeno distinto a la lectura convencional, la que nos formó, quiero decir, para entender el fenómeno actual con las nuevas tecnologías como un fenómeno de translectura. Es decir, la lectura se traspasa o se transfiere a otros ámbitos como el cine, la televisión, las telenovelas, etcétera. Y el lector simplemente se va adaptando a esta forma de leer el mundo. El mundo sigue siendo un gran libro, al menos desde mi punto de vista. ¿Tú cómo lees, Sergio? ¿Qué te gusta más leer o qué lees en libro electrónico? Me has dicho que lees en libro electrónico y en papel. ¿Qué te gusta leer en libro electrónico? ¿Qué te gusta leer en papel? Me gusta mucho leer el libro electrónico narrativa, porque se lee muy velozmente, porque corre justamente conforme se mueve la mano. Por Es el hasta propio físico, libro ¿no? ya Sí. no está uno pasando la hoja una y otra vez, sino simplemente hay un deslizamiento y eso hace que se lea muy rápido. ¿Tú lees más rápido en libro electrónico? Desde luego, en el libro electrónico, en la tableta, ya sea Kindle o sea iPad, pero en el libro formal, el libro de papel, me gusta mucho porque para libros de filosóficos o de disciplinas como la ciencia política, la economía, etc., me gusta apuntar y me gusta subrayar, entonces prefiero paulatinamente hacerlo en un libro en papel. En alguna ocasión hablaba yo con una editora allá en España y le decía yo, es que, ¿qué tanto tiempo va a durar el libro? Y me dice, pues yo no sé, todo el mundo dice que se va a morir el libro, pero cada año se publican más libros. Yo no sé, me dice si los tirajes son menores, pero cada año hay más títulos de libros. ¿Te acuerdas de los demasiados libros de los que nos Desde hablaba luego. Gabriel Said? Eso es muy importante porque hay que recordar también que, por ejemplo, el mercado norteamericano, que es el más grande del mundo en la industria del libro, Sí, es el más grande, más que, por ejemplo, Japón, porque ya ves que los japoneses leen no, vorazmente. es enorme, ¿no? Sí. Es una cosa inconmensurable y, Sí. y sigue conviviendo el libro en papel Sí. con el libro electrónico. Y de hecho Amazon abrió una librería Física, para ¿verdad? vender libros en Qué papel. curioso, ¿verdad? Increíble, Porque ¿no? uno pensaría que Amazon representa todo lo contrario de eso, ¿no? Increíble, porque la gente todavía busca el libro porque es algo atesorable. Y el libro electrónico no, como sabemos, el libro electrónico, aunque pague uno su adquisición, lo que está comprando es el derecho de lectura y tenerlo, pero no es transferible, no lo puede uno heredar.
Ahora, en Estados Unidos vimos, por ejemplo, la desaparición de cadenas como Borders. Aquí en México vemos que ciertas librerías que son un poco más que librerías, que venden también discos, que venden Así videos, es. y donde hay cafés, Hay un donde café, un hay, restaurante, un no sé, bar. un Gandhi, el péndulo, vemos que siguen siendo muy populares. ¿Eso es parte del futuro del libro? Yo creo que sí, tenemos que entender el libro como un punto de convergencia dentro de la gran cultura universal del humanismo, que puede pasar a ser posthumanismo incluso, o transhumanismo, como algunos quieren, eh, pero no va a desaparecer, porque es el punto de convergencia de las personas, el punto de diálogo, como en la vieja cultura humanista. El libro se escribía para el amigo, era una carta a un amigo, y esta relación con el otro a través de la lectura sigue vigente y es un punto de convergencia comunitaria incluso. ¿Te preocupa que los grandes autores que tenemos ahora son todos ya de edad y que los nuevos valores tienen 50 años y más? Porque estamos viendo eso, ¿no? Estamos El otro viendo día le preguntaba a alguien, la bueno, a muy ver, dime, lenta dime los nuevos renovación de... valores. Y me dice, no, pues Juan Villoro. Oye, pero digo, es muy Sí, valioso, pero es un joven valor. yo le digo a Juan, oye, sigue siendo joven escritor. ¿Te preocupa eso o es que no estamos sabiendo descubrir a los nuevos autores? Son las dos cosas. Yo creo que hay una inercia muy, muy lenta para reformular lo que son valores y prestigios. Y por otro lado, pues falta capacidad para descubrir nuevos valores que ya están ahí, ¿no? Y estamos en un momento importante, por ejemplo, en México, donde hay una convergencia generacional. Tenemos autores que nacieron en los años 30, como Elena Poniatowska, Margot Glantz, Sergio Pitol, Fernando del Paso, que acaba de recibir va a recibir el premio Cervantes, se lo otorgaron ya, que tienen 80 y tantos años, y jóvenes que están publicando. Una muchacha que ganó un concurso reciente de novela y tiene 19 años. Esto es importante. ¿Y son buenos, son de buena calidad estos nuevos jóvenes? Yo creo que los jóvenes tienen un nuevo sentido de la literatura, donde los subgéneros son importantes, por ejemplo, lo que mencionaba, Harry Potter, magia, fantasía, Juego de Tronos, Crepúsculo, vampiros, todo esto. O novela policial, hemos visto también una serie de, no sé, por ejemplo, la serie Millennium allá en Suecia, que tuvo tanto impacto en el mundo, de esta trilogía de 3 novelas de Stieg Larsson. Ándale, Millennium de Larsson, así. todas estas novelas donde el detective, que es un personaje que ya también se volvió diferente, ¿no? Ya no es un género en sí, va por el mundo resolviendo no asuntos, que es un tema de Quijote también, ¿recuerdas? El detective actual se ha vuelto casi un personaje quijotesco. A 400 años de distancia, ¿qué piensas del Quijote? Hay quien me dice que si hoy saliera el Quijote se le descartaría como una novela barata que nada más quisiera atraer la atención de la gente. Y de hecho así se le descartó en un principio. Que sería considerada una vulgaridad, claro. Para empezar, la novela se consideraba una vulgaridad y Sí, Lope claro. de Vega decía, no, ¿A quién los se versos. le ocurre hablar de un loco, no? Sí, así es. Exactamente, claro, pero esa es la gran virtud de Cervantes, va entendiendo muy bien el cambio del mundo y él propone al personaje Don Quijote como pues la aventura del hombre frente al mundo y lo que te va a tocar, bueno, pues el mundo de locos también. ¿Eran realmente grandes Shakespeare y el Quijote o los hemos hecho grandes porque pues los hemos adorado a lo largo de tanto tiempo? Yo creo que la forjación de los valores y prestigios, como en el caso de Shakespeare y Cervantes, tiene que ver mucho con el tiempo. Tanto Cervantes como Shakespeare fundaron la modernidad, uno desde la novela, el otro desde el teatro y la poesía. Y para el entendimiento integral de la especie humana y la civilización se construyeron estos hitos que son ejemplares. Harold Bloom dice, desde Dante no había un poeta tan magnífico como Shakespeare. Y antes de Dante, bueno, está Homero. Claro. Me explico, es toda la si historia de la verdad, humanidad. ¿no? Entonces, cada época va creando sus valores y prestigios. El prestigio de Cervantes se forjó más bien un siglo después hacia adelante, hacia nuestra actualidad. Si un chavo se acerca a ti en este momento y te pregunta, Sergio, ¿por qué lees? ¿Por qué debería yo leer? Yo tengo una respuesta muy clara, porque vas a crecer si lees. Si no lees, no vas a crecer.
o puedes crecer pero no tanto. La lectura es una encrucijada en la vida de las personas y en la vida social y comunitaria, en la historia, y es hacia el futuro. Leer enriquece, no leer empobrece. Sergio González Rodríguez, como siempre, gracias por esta conversación. Encantado, Sergio. Muchas gracias. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa. Yo se lo agradezco también, pero lo invito a que nos vea otra vez la próxima en una nueva entrevista. Hasta entonces.